Muy buen día para todos, y en este nuevo video analizaremos el peligroso gambito Evans. Este video va dedicado exclusivamente para un conocido que en un torneo muy reciente quedó perdido en muy pocas jugadas por precisamente no conocer la teoría de aperturas que se desprende del gambito Evans. Así que bueno, para que no le vuelva a suceder lo que le pasó en ese torneo, vamos a analizar en profundidad el gambito Evans, siempre orientado para las negras. Así que bueno, vamos a comenzar con los movimientos que dan origen al gambito, que es con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, la apertura italiana, donde si las negras contestan con la jugada alfil C5, que hemos recomendado en nuestro repertorio de aperturas para que jueguen con negras, ahora el blanco cuenta con una peligrosa jugada que es la jugada B4, que a simple vista parece inofensiva, que regala un peón, pero en realidad lo que intenta hacer es sacrificar un peón por iniciativa, tratando de apoderarse del centro, ya que bueno, obviamente estamos desviando a una de las piezas principales que controla el centro de las blancas, y el centro, cuando hablamos de centro estamos hablando de la casilla de 4, que es la casilla clave en este tipo de aperturas. Pero que sin embargo la jugada alfil por B4 es la principal y es la que vamos a recomendar. Si cualquier otra jugada, como por ejemplo alfil B6 o alfil E7, realmente creo que no son muy seguras y confiables según la teoría de aperturas, con lo cual no se las voy a recomendar. Si a alguien le interesa ese tipo de variantes secundarias, obviamente averíguelo por su cuenta, porque bueno, yo no las voy a cubrir por la sencilla razón de que no son fiables. Ante alfil por B4, el blanco contesta con C3, la jugada principal, con la idea clave de jugar D4 y, como les decía, tratar de apoderarse del centro. Sacrificar un peón por la iniciativa casi siempre suele ser una idea muy importante. Y aquí existen dos jugadas principales. Una es alfil A5 y la otra es alfil C5. La que vamos a recomendar desde el canal es la jugada alfil A5, por la sencilla razón de que si el alfil estaría ubicado en la casilla C5, tarde o temprano deberemos perder un tiempo, ¿verdad? Porque nos van a jugar D4, y si tenemos el alfil en C5 vamos a tener que retroceder a B6, y esas pérdidas de tiempo generalmente cuando tenemos inferioridad en cuanto a centro y desarrollo no es muy recomendable. También tenemos que tener en cuenta de que nuestro espacio no es el mejor, con lo cual son muchos factores que nos juegan en contra. Por lo tanto, tratar de perder la menor cantidad de tiempos posibles es la clave de este tipo de líneas. Entonces aquí vamos a jugar siempre alfil A5, y ahora bueno, existen tres jugadas que son principales. Una es enroque, D4 y la jugada dama B3. Y vamos a comenzar con la jugada enroque. Aquí sencillamente vamos a acelerar nuestro desarrollo con la jugada D6. Y ahora, por ejemplo, si D4, vamos a jugar alfil G4 clavando el caballo. Y ahora el blanco cuenta con tres posibilidades: dama B3, dama A4 y la jugada alfil a B5. Decir que bueno, cada una de estas jugadas fue empleada por Chigorin en su época de ajedrez espléndido, ¿verdad? Donde bueno, obtenía bastantes buenos resultados. Vamos a empezar con dama B3. Esta línea Chigorin particularmente no la jugó nunca, y bueno, la razón es que prácticamente es dudosa, no tiene mucho sentido, dado que bueno, aquí se produce un contraataque muy famoso, sí, llamado el contraataque Polerio. Alfil por F3 tiene que jugar el negro. Si alfil por F7 jugamos rey F8 y no hay inconvenientes, dado que por ejemplo si se intenta una jugada como alfil por G8, bueno, jugamos torre por G8, y si G por F3, bueno, E por D4, y ante un E5 no hay problema porque bueno, jugamos D por C3, si E por D6 jugamos C por D6, y bueno, aquí las negras ya tienen una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, por eso alfil por G8 no funciona. En caso de D5 jugamos alfil por E4 y también quedamos muy bien, con lo cual la única jugada que merece atención es la jugada G por F3, a lo que bueno, aquí vamos a jugar alfil a B6,
Si alfil por G8, que es la mejor, bueno, jugamos torre por G8. Y en caso de D5, caballo A5. Si dama C2, dama H4. Y bueno, aquí las negras conservan una ligera ventaja en esta posición, dado que bueno, aquí el flanco de rey blanco está un poco expuesto. Amenazamos jugar G5 y llevar la torre vía G6 a hacer un trampolín para dirigirla a la casilla H6, con lo cual puede ser una idea bastante peligrosa. Así que por esa razón la jugada dama B3 no se emplea con regularidad y es una jugada bastante dudosa. Jugar dama A4 es una línea muy interesante, de hecho Chigorin la empleó muchísimo en sus partidas. Aquí con negras, vamos a jugar E por D4. Si C por D4 vamos a jugar alfil por F3, G por F3 y la jugada A6. Estamos amenazando B5. Y en caso de alfil D5 vamos a jugar, bueno, caballo G E7. Y como se pueden dar cuenta, siempre las negras intentan acelerar su desarrollo al máximo, porque bueno, no queremos quedar atrás en desarrollo y quedar en posiciones inferiores que nos lleguen a presionar. Porque bueno, obviamente el espacio que tienen las blancas puede ser realmente muy devastador, como bueno, obviamente le sucedió a mi conocido. Si caballo G7, bueno, alfil por C6, caballo por C6 y D5, y bueno, aquí vamos a jugar B5, y si dama A3, intentando mantener la presión sobre el alfil, vamos a jugar la buena caballo D4, una jugada muy buena, dado que ahora, por ejemplo, si dama por A5, no nos importa porque vamos a jugar dama F6 y fijémonos la amenaza que estamos planteando, que no solo es sobre el peón de F3, sino que también estamos haciendo una indirecta sobre la torre de A1, con lo cual eso nos garantiza que vamos a recuperar el material muy fácil y vamos a quedar con ventaja. Ahora dama A3 es la mejor idea que tiene el blanco, a lo que bueno, aquí B4 para desviar la dama. Jugadas como dama B2 no son muy afortunadas porque bueno, viene caballo por F3, rey G2, caballo H4, rey G3, dama jaque, rey por H4 y la buena dama G2. Estamos amenazando la torre de F1 que ha quedado suelta y además ideas con H6 y G5 que conducen a mate, con lo cual por esa razón dama B2 es una idea imprecisa. Y dama A4 jaque es la mejor opción que tiene el blanco, pero bueno, de todas formas estamos muy bien. Jugamos rey F8. Si caballo D2 es la mejor, porque ahora alfil E3 sería un error nuevamente, y un error grave, porque bueno, aquí costaría la partida con caballo por F3, rey G2, caballo H4. Nuevamente repetimos la misma idea, y ante un rey por H4 aquí con H6 ya estamos amenazando directamente mate, no hace falta jugar dama G2, estamos ganando. Así que bueno, por esa razón alfil E3 es un error muy grave y se debería jugar caballo D2, a lo que bueno, aquí con caballo E2, rey H1, ganamos la torre, como les decía, que había quedado suelta y era una amenaza indirecta. Dama C6, torre E8, dama C4, caballo por C1, torre por C1, dama B2. Si torre C2 jugamos dama F6 y bueno, aquí las negras conservan una ventaja decisiva clara, tienen ventaja material y bueno, obviamente un flanco de rey bastante debilitado, con lo cual eso nos garantiza ganar en pocas jugadas. Así que bueno, por esa razón dama A4, a pesar de que ha sido una de las mejores opciones empleadas por Chigorin, considero que tampoco nos da problemas. Y nos queda por ver la jugada alfil B5. Chigorin empleó esta jugada en 4 partidas con un resultado de un 50%, con lo cual bueno, no es tan malo, pero bueno, luego la dejó de jugar porque bueno, al parecer no le causó la suficiente admiración, con lo cual vamos a ver por qué no le podría haber causado una admiración. Y resulta que bueno, aquí con la sencilla E por D4, si ahora se intenta dama A4, bueno, jugamos alfil por F3 buena, si alfil por C6, B por C6, y si G por F3 jugamos alfil B6. No nos tiene que preocupar perder el peón de C6 porque bueno, aquí con rey F8 quedamos con una ligera ventaja. Notemos que el flanco de rey del blanco está realmente destruido, tenemos mejor posición, nuestras piezas
se van a desarrollar a mejores casillas, mejoramos la posición de nuestro alfil en B6 y bueno, realmente aquí creo que no tenemos nada por qué preocuparnos. Recordemos que el gambito Evans suele ser un gambito de ataque y hasta ahora no he notado que las blancas estén atacando, con lo cual quiere decir que bueno, las recomendaciones van basadas a obtener un juego sólido con negras. Si C por D4, jugamos bueno, caballo G E7 y ahora nuevamente se puede intentar dama A4 por parte del blanco, pero bueno, nuevamente jugamos alfil por F3, G por F3, alfil B6 y si D5, bueno, jugamos A6 y en caso de alfil D3, alfil D4 y bueno, estamos ganando la torre de A1, con lo cual eso nos da ventaja clara, o bueno, obviamente tener que sacrificar el caballo para no perder la torre, ventaja decisiva para el negro. Así que bueno, por eso se juega D5 en lugar de dama A4 y ahora con A6, alfil A4, B5 entramos en esta línea bastante compleja con D por C6, B por A4, dama por A4, alfil por F3, G por F3, alfil B6 y ahora por ejemplo podría seguir caballo C3, a lo que bueno, aquí vamos a intentar dama C8 con idea de llevar la dama a H3 y el caballo vía G6 y tratar de aprovechar las casillas débiles que tiene el flanco de rey blanco, obviamente dado a la peor estructura de peones que tiene. Si caballo D5, caballo por D5, E por D5, enroque corto y bueno, aquí conservamos una ligera ventaja dado a que bueno, obviamente el flanco de rey blanco está muy debilitado. Así que bien, eso es todo lo que tenemos que saber en cuanto a la variante enroque. Vamos a pasar a ver la jugada de 4, una jugada muy importante, ¿verdad? Donde aquí voy a recomendar una línea de Baxter, una línea que no tiene que ver con la variante principal, sino que es una teoría que trata de evitar toda la gama de líneas forzadas que tenemos que aprendernos y obviamente facilitar nuestro estudio. La jugada consiste en B5, ¿sí? Una interesante jugada donde bueno, para jugar con negras es muy confiable dado que es muy fácil de aprender. Aquí existen dos posibilidades, alfil D5 y alfil por B5, que es la principal. En caso de alfil D5, bueno, vamos a jugar caballo G7, D por E5, enroque corto. Si enroque corto jugamos torre B8 y en caso de alfil E3 la sencilla D6 nos deja con una posición como mínimo igualada, con lo cual no tenemos ningún problema de apertura. Si alfil por B5, vamos a optar por caballo por D4, un pequeño golpe muy característico de este tipo de líneas. Caballo por D4, E por D4, dama por D4 y ahora dama F6. Intentamos cambiar un par de piezas, dado que bueno, obviamente tenemos una posición un poco inferior en cuanto a espacio y no queremos inconvenientes. Se podría jugar E5 en este momento, pero bueno, considero que con dama B6, dama D3, torre B8, A4, A6, ya estamos bastante bien, ¿verdad? Una retirada podría ser alfil C4, caballo E7, enroque, enroque, alfil A3, torre E8 y ante un caballo D2 jugamos nuevamente dama G6 con idea de jugar alfil B7 y bueno, yo creo que aquí la posición del negro es realmente muy buena y no tiene problemas de apertura. Así que bueno, por esa razón E5 no suele ser la línea principal y suele jugarse enroque en la mayoría de las partidas que he podido observar. Y aquí alfil B6, una jugada interesante, mejoramos la posición de nuestro alfil. Dama D3, caballo E7, caballo D2, enroque, caballo F3, caballo G6. Si alfil G5 jugamos dama E6 y ante un A4 H6, ¿sí? Obligamos al alfil a retroceder. En caso de alfil D2, alfil B7 ya igualamos, muy fácil. Si alfil C4, dama D6, dama por, peón por, también estamos con un juego igualado y muy sólido para el negro. Y en caso de A5, que sería la mejor idea que tiene el blanco, bueno, sencillamente jugamos alfil C5, alfil E3, alfil por, dama por y torre E8. Y bueno, aquí el juego del negro es muy bueno, amenazamos jugar alfil B7. Obviamente el juego es bastante incierto,
pero desde el punto de vista de la apertura, aquí las negras no tienen ningún inconveniente y no tienen nada de qué preocuparse. Así que bueno, considero que esa línea es bastante sólida y se la recomiendo para que la jueguen contra la línea D4 del gambito Evans. Y por último nos queda ver la variante Dama B3. Ante Dama B3, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar Dama E7. Nos vamos a defender el punto F7, que suele ser un punto a tener en cuenta para el blanco, para tratar de atacarlo con la mayor cantidad de piezas posibles. Y aquí existen dos posibilidades, la principal, que es D4, y la secundaria, que es alfil A3. Ante alfil A3 jugamos D6. En caso de D4 no nos vamos a preocupar porque bueno, eso nos transpone a la línea principal, que ya la vamos a analizar a continuación. Y en caso de que nos jueguen la jugada enroque, sencillamente jugamos caballo F6, si D4 nos enrocamos, y si D5 caballo B8. Si caballo BD2 jugamos caballo BD7, y ante un alfil D3 alfil B6, y las negras tienen una clara ventaja en esta posición. Por eso creo que este tipo de líneas no conducen a nada bueno para las blancas. Entonces D4 es la línea principal y la que suelen jugar las blancas en esta posición. Y ahora la buena caballo F6, una jugada muy interesante. Como les decía anteriormente, lo que trata el negro de hacer es tratar de ganar tiempos en el desarrollo, que es lo más importante en este tipo de posiciones. No nos interesa ganar material porque bueno, obviamente mientras intentamos ganar material vamos perdiendo tiempos en desarrollo y eso nos puede jugar en contra. Aquí existen tres posibilidades: D por E5, D5 y la jugada alfil A3, que la vamos a considerar nuestra variante principal. Si D por E5, bueno, es una idea bastante interesante esta apertura, pero bueno, aquí creo que es muy peligroso, no para las negras, sino para las blancas, aunque no parece, pero es así, y vamos a ver por qué. Aquí tenemos que jugar caballo por E5, que parece una jugada mala, ¿verdad? Porque luego de caballo por E5 a dama por E5, nos estamos colgando el peón de F7, pero realmente esto fue intencional, porque ahora existe la buena rey E7, una jugada muy interesante. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Que ante un enroque vamos a jugar torre F8, y entonces ahora existen jugadas como por ejemplo alfil C4, metemos caballo G4, un golpe durísimo a la posición del blanco, y si F4, dama C5, y bueno, aquí la amenaza del jaque en F2 es realmente letal. En caso de alfil D5, llevamos el alfil a B6, amenazando la jugada caballo G4. Mencionar que aquí existen dos posibilidades. En caso de rey H1, bueno, jugamos el golpe alfil por F2, una jugada realmente muy fuerte. La idea es realizar la jugada caballo G4 haciendo una descubierta a la torre. Entonces, bueno, ahora por ejemplo, si dama D1, para evitar la jugada caballo G4, jugamos D6, renovando la amenaza, torre por F2 y ahora el golpe caballo G4. En caso de alfil G5 jaque, jugamos dama por G5 y las negras están ganando en esta posición. Así que bueno, por esa razón les decía que era una variante muy peligrosa para las blancas, que aunque no lo parecía, lo pueden observar muy fácilmente. En caso de H3, en lugar de rey H1, vamos a notar que existe D6, que es realmente una jugada muy fuerte, que amenaza sacrificios con alfil por H3. Entonces, bueno, realmente esta posición no es nada buena para el blanco. Y bueno, dentro de esta línea nos quedaría por observar la variante F4, a lo que bueno, aquí sencillamente jugamos dama por E4, y en caso de alfil C4, torre E8, con idea de jugar rey F8 o rey D8, donde aquí las negras conservan una ligera ventaja y no tienen inconvenientes. Así que bueno, como podrán darse cuenta, la apertura con D por E5 no es para nada bueno desde el punto de vista de las blancas. La segunda jugada es D5, y aquí existe una muy buena jugada que es caballo D4, un contraataque bastante importante. Caballo por D4, E por D4, y ante un enroque nos enrocamos. En caso de F3, para defender el peón de E4, jugamos D por C3. Si alfil A3, jugamos D6, y en caso de caballo por C3,
la sencilla caballo D7 con idea de F5 atacando la configuración de peones del blanco realmente nos concede una ventaja clara. Así que bueno, por esa razón hemos analizado esta variante como las líneas secundarias, ¿verdad? Porque bueno, obviamente D por E5 y D5 creo que no le dan inconvenientes a las negras. Y alfil A3, que bueno, sin duda es la variante principal. Lo que intentan hacer las blancas es aumentar la fuerza de la jugada D4, D5, ¿sí? O sea, el avance D5, hacerlo mucho más fuerte para que cause mayores estragos en la posición del negro, porque bueno, como pudimos ver anteriormente, no parecía tan fuerte. Entonces aquí, bueno, sencillamente jugamos D6, y ahora si D5 nuevamente jugamos caballo D4, un contraataque que deben tener en cuenta en la mayoría de las posiciones de este tipo de gambitos. Ahora si caballo por D4, E por D4, y si dama A4 jaque, alfil D7 y dama por A5, ahora existe, bueno, dama por E4, que se vuelve realmente muy peligroso para las blancas, y por esa razón no suele ser una opción para tener en cuenta, dado que por ejemplo si rey F1 viene D3, y estamos amenazando a entrar en E2 con una amenaza muy fuerte, y en caso de rey D1 la sencilla enroque corto nos da ventaja decisiva, porque bueno, obviamente las piezas del blanco están muy desorganizadas y tenemos un fuerte ataque sobre el rey que ha quedado en el centro. Así que bueno, por eso caballo por D4 no se juega y se suele jugar dama A4 jaque, que es la línea principal, y aquí la buena alfil D7. Dama por A5, caballo C2, rey D1, caballo por A1, y ahora caballo B, D2. ¿Qué vamos a jugar aquí? Vamos a jugar enroque. Obviamente, si nos ponemos a ver desde el punto de vista material, vamos a ver que pronto el caballo de A1 va a caer, y con lo cual eso quiere decir que vamos a quedar con dos piezas menores por una torre, lo cual eso debería ser ventajoso para el blanco. Pero, sin embargo, la posición del rey de las blancas es realmente preocupante, y eso nos va a garantizar que tengamos ventaja en este tipo de líneas. Vamos a ver ejemplos. En caso de alfil D3, para intentar jugar un rey E2, aquí vendría la fuerte caballo H5, que es una anticipación a la jugada rey E2. En caso de G3, F5, y ya estamos iniciando acciones sobre el sector donde planeaba ir el rey del blanco. E por F5, alfil por, torre por, y ante un G4 realizamos torre por F3, jugada muy buena, caballo por F3, caballo F4, amenazamos dama F7, y bueno, esto conduce a una ventaja decisiva clara para las negras. Por esa razón alfil D3 no le da grandes ventajas a las blancas. Alfil B2 puede ser una idea un poco más interesante, pero bueno, de todas formas podemos quedar con una ligera ventaja con negras jugando C6. Si alfil por A1 jugamos torre FC8. En caso de dama A3 jugamos B5, D por C6, alfil por C6, si alfil D3 A5, y ante un dama B2 D5, y bueno, la pequeña ventaja que surge de este tipo de variantes se debe, como les mencionaba anteriormente, a la mala ubicación del rey, y como nos podemos dar cuenta aquí, estamos intentando abrir el centro para atacar el rey que ha quedado en una mala posición, dado que bueno, obviamente ha perdido el enroque. Así que bueno, por eso alfil B2 tampoco es una buena jugada, y se suele emplear rey C1 en la mayoría de las partidas, a lo que bueno, aquí con C6, D por C6, alfil por C6, rey B2, jugamos B6. Mencionar que jugadas como dama A6 no serían muy precisas, porque bueno, vendría la buena caballo C2, rey por C2, caballo por E4, alfil por, y ante un rey B2, torre AC8, y quedamos con una pequeña ventaja de apertura. Amenazamos jugar D5 luego de haber quitado la dama, y bueno, tenemos una posición bastante interesante, siempre basado en la debilidad del rey en el flanco de dama. En caso de dama B4, la buena es B5, ¿verdad? Una jugada muy buena. Caso de alfil E2, jugamos torre F de 8 y tenemos una ventaja clara.
amenazamos jugar A5, ¿verdad? Dama por D6 sería la variante principal, pero también existe la opción de jugar alfil D3, a lo que bueno, aquí con A5 tenemos ya una ventaja decisiva, ¿verdad? Atacamos directamente la dama y eso tiene que ser ganador. Recordar siempre la amenaza de jugar A5, donde bueno, la dama aquí, como pueden darse cuenta, tiene una posición bastante preocupante y puede llegar a ser atrapada si se descuida obviamente el blanco. Entonces por esa razón dama por D6 es la principal y obliga a entrar al blanco en una variante inferior, donde bueno, con dama por D6, alfil por D6, torre F de 8. En caso de alfil por E5 jugamos B por C4, alfil por F6, G por F6, caballo D4, caballo B3, jugada muy buena que lo deja al negro con una gran ventaja de apertura. Y hasta aquí llega este videito donde bueno, hemos podido analizar variantes que nos dan un juego bastante sólido contra el peligroso Gambito Evans. Recordar siempre que la idea clave de este tipo de variantes es ganar tiempos en el desarrollo, que es muy importante porque bueno, estamos jugando contra un oponente que de blancas quiere obtener la iniciativa y generar ataque a nuestro rey de la manera más rápida posible, con lo cual si nos detenemos a perder tiempos en comer peones nos podemos encontrar en una posición muy inferior. Eso fue lo que hizo realmente mi conocido, sí, cometió la equivocación de tomar peones y perder tiempos en el desarrollo y bueno, realmente se quedó en una posición aplastante, donde bueno, no tenía espacio, no tenía desarrollo, no podía hacer nada con sus piezas y terminó obviamente perdiendo la partida de manera muy temprana. Así que bueno, espero que les haya servido este video y que bueno, obviamente puedan ganar muchísimas partidas con estas variantes que les recomiendo. Nos vemos, chicos.